de qué es un tipo en la Biblia, ¿sí? Eh, Vamos a considerar los tipos personales. Se trata de aquellas personas en el Antiguo Testamento que presentan un carácter típico como figura representativa de Jesucristo. A través de la palabra del Señor, de las Escrituras, Cristo es tipificado en y por determinados personajes. Ellos anunciaban al Mesías, de lo que nos vamos a ocupar quizás no hoy. Entonces, vamos a hablar de esos tipos personales, pero antes vamos a definir la palabra tipos, ¿sí? O tipologías. Eh, Tipologías personales. Necesitamos definir qué es un tipo. Solo como introducción para entender esto, Adán fue un tipo de Cristo, ¿sí? Eh, pero bueno, los tipos cristológicos o los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento son comparables a las profecías, ¿verdad? Había una profecía, hablaba del Mesías, por ejemplo, Isaías capítulo 9, donde dice, un niño nos es dado, y habla del niño que se convierte después en Dios, admirable, su nombre es admirable, Padre eterno. Entonces, los tipos son en un sentido comparables a una profecía y pueden también ser utilizados como una analogía. Una analogía, según el diccionario, dice que está basada en la existencia de atributos semejantes en cosas diferentes. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los dos pactos, usa analogía o la analogía de Sara y de Agar, ¿verdad? Refiriéndose a los dos pactos, ¿sí? Entonces, también se habla de, o se usan ilustraciones en la palabra. Eh, Hubo un escritor, W. Bullinger, eh, que nos ofrece una descripción o una definición de tipos, ¿sí? Vamos a hablar de tipologías de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Ese autor dice que la palabra o el vocablo tipo proviene del verbo griego, tiptein, así se escribe con Y, y el primer significado es golpear o imprimir una marca. Es decir, Dios desde el Antiguo Testamento ya estaba imprimiendo la marca de su Hijo que vendría eh, 2000 años después de que comenzó a anunciarlo, ¿verdad? Entonces, tipo también es una figura o como figura de dicción significa sombra y esa palabra la usa la Biblia. Ahora sí, necesito que me ayuden a buscar Colosenses 2:17, por favor. Y otro hermano que me ayude a buscar Hebreos 10:1, ¿sí? Para que lo hagamos más interactivo, ¿no? Yo Bien. tengo Hebreos 10:1. A ver, por favor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la ley usó sombra, usaba sombras para enseñarnos que o anunciarnos que un día vendría Cristo. Y hay algunas sombras que usa la ley, ¿verdad? Como los corderos, insistimos, que eran sacrificados en Levíticos, anunciando que Jesucristo daría su vida por todos nosotros. Colosenses 2:17. ¿No? ¿Nadie lo tiene? Léalo, por favor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ajá. Todo lo cual es sombra, dice, ¿verdad? Hablando todavía de cosas del Antiguo Testamento, era una sombra y, bueno, el deseo de nosotros al compartir
esta información que finalmente cuando esa información no produce nada en nosotros más que la almacenamos en un disco duro, y el deseo de nuestro corazón es que esa información se convierta por el Espíritu Santo en una revelación, que Dios nos revele lo que nos quiere decir su palabra. Eh, Esas sombras no nos ayudan en nada cuando permanecen igual, como una sombra, como un tipo, como una figura, como una marca nada más. Entonces, ahora estamos viviendo en la realidad de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Debería Cristo ser alguien revelado, su persona en nuestra vida, su naturaleza en nuestra vida? Y es por eso que estamos escogiendo compartir esta palabra, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. También la palabra tipo, que significa sombra, puede ser como un anticipo figurativo de algo futuro, ¿verdad? Ya lo estamos viendo ahí. Muchas de las cosas de Levíticos o del Antiguo Testamento, de los 5 primeros libros de la Biblia, eran figuras del Cristo que vendría. Eso constituye un antitipo, perdón, o una realidad anunciada. Ahí entra otra palabra. Tipo es esa figura y el antitipo es la realidad de eso que estaba anunciado, ¿verdad? Eh, el antitipo llegó en lugar del tipo porque vamos a poner ese ejemplo, un tipo, no sé si ustedes que son algunas amas de casa usan un molde para hacer gelatina o un pan, ¿verdad? Bueno, el molde es el tipo y el antitipo es lo que vaciamos en el molde y que se convierte en una realidad. Ya no nada más está el molde, sino sale el pan real y lo podemos comer, o la gelatina. Entonces, todo eso que era un tipo solo era una representación, pero un día llegó Cristo para convertir todo lo que Dios había dicho o hacer o desarrollar todo lo que Dios prometió en una realidad. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viviendo en la realidad de Dios. ¿Sí? Ahora seguimos hablando acerca de la palabra tipo. Según la etimología de esta palabra, significa lo que sustituye entonces al tipo, al molde, ¿sí? Ya no está el molde, ahora es la sustancia, ¿sí? Por decir un ejemplo, ¿sí? Cristo es la sustancia, nosotros somos sustancia ahora. No es un asunto de una religión esperando algo, buscando a alguien que quién sabe si nos escuche, quién sabe si nos vea, quién sabe si nos ame, quién sabe si vamos a poder cambiar. No, estamos viviendo en una realidad, la realidad de Dios que cumplió todos aquellos tipos en Cristo Jesús, ¿verdad? O Cristo Jesús cumplió todas aquellas figuras, más bien dicho, ¿sí? Y ahí entra Colosenses 1:15. ¿Alguien me ayuda? ¿Quién me ayuda, por favor? Colosenses 1:15, son varios versículos, pero vamos a leer el 15, y usted puede leer hasta el 29 si quiere en su casa. Y tengo ya varias palabras que Yo, definen tipo. Sí, Manuel, a ver, por favor, hermano. es él la imagen del Dios invisible, el Ajá. primogénito sobre toda creación. Hasta ahí, entonces Él es la imagen, ya es la sustancia, el primogénito de toda creación, ya viene asentándose o desarrollándose una realidad, ¿verdad? Entonces nosotros en ocasiones vivimos la vida como en Cristo y se nos puede acabar la visión, se nos puede acabar la pasión por Cristo, pero ese día que se nos acaba es porque dejamos de comprender lo que se ha cumplido en Cristo Jesús y para nuestra vida, porque todo lo que se cumplió o que cumplió Cristo eh, de la palabra de Dios, Dios lo cumplió en él y se cumple en nosotros. Es decir, tenemos ahora que vivir en esa realidad, ¿verdad? Ya no tenemos que estar esperando cosas, bueno, no quiere decir que no esperemos, que no tengamos esperanza, quiere decir que vivamos en fe, que vivamos con fe, que sepamos que de una forma real Dios está ahorita mismo con nosotros, manifestando su gracia, su poder,
su palabra revelada para que en ella podamos vivir y creer que somos en ella y por ella transformados, ¿ok? En el Nuevo Testamento, el término griego tipos adquiere entonces diversos sentidos, ¿sí? Antes de hablar de esas definiciones diferentes, ¿verdad? O de esos sentidos diferentes que le da el griego a la palabra tipos, no sé si alguien hasta aquí quiere hacer un comentario. ¿Ok? Entonces, una de las primeras significados que adquiere la palabra tipos es señal o marca. ¿Alguien me ayuda con Juan 20:25? ¿Alguien me ayuda también? Primero Juan 20:25, ¿sí? Otro más. Hechos 7:43, Juan 20:25. ¿sí? Adelante. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ok, entonces la palabra adquiere ahí un sentido que es el de marca. Él le dice, mete tus dedos. Si yo no meto mis dedos, si no meto mi mano, si no toco en esas marcas, no voy a creer, ¿verdad? Dijo Tomás. Entonces, esa es el significado que adquiere la palabra tipo, una marca. Y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento así es, como una marca, como una señal de lo que es Cristo, hasta que Él llegó. Y precisamente en ese versículo ya estaba Cristo ahí real, que había sido hablado por todos los profetas en el Antiguo Testamento, y aún así Tomás dijo, si no pongo mis manos ahí, si no lo toco, si no veo esas marcas, no voy a creer, ¿verdad? Hechos 17:43, alguien por favor. Y Romanos 6:17, alguien más. Hechos 7:43. Y Romanos 6:17. ¿No? ¿Alguien lo puede leer? Hechos 7:43. 43. Antes bien llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adornarlas, os transportaré pues más allá de la Babilonia. Figura que ellos hicieron para adorarla es otra definición, ¿verdad? Otro sentido que adquiere la palabra tipos es figura, ¿sí? Adán era figura en este caso están hablando de dioses, figuras que ellos se hicieron para representar algo que ni conocían, un dios, o que conocían un toro que lo hacían dios, una figura para representar algo. Eso fueron muchos hombres del Antiguo Testamento para representar a un Mesías que venía. Otra palabra es forma en Romanos 6:17, por favor. Yo no. ¿Sí? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias, hermano, hermana. Hay una forma de doctrina y es la palabra que tiene que ver con tipo, ¿verdad? Era una forma de Cristo, el velo del templo, por ejemplo, ¿verdad? Todo nos lleva a Cristo, cualquier tipo, alguna forma que obviamente Dios haya usado, ¿verdad? Una figura, una señal o marca. Vamos a ver Hechos 7:44. Ese rato alguien leyó Hechos 7:43. El 44, por favor. Hechos 7:44. Sí, adelante. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ajá, no te vayas de ahí, hermano Ever. Estamos hablando de la palabra modelo que define o
tiene que ver con la palabra tipo, modelo. Todo lo que Dios enseñó cuando habló de Cristo, y si usó un modelo, se refería, en este caso, en ese versículo, a Cristo, un tipo, un modelo, ¿verdad? Todo fue o quedó en el pasado y Dios lo hizo con el propósito de anunciar que la realidad venía, ¿verdad? No era un esperar como nosotros en lo natural. Con este gobierno sí salimos adelante, ¿verdad? Y nos pintan el modelo de gobierno y llega, ¿verdad? Y sucede que no, alcanzó lo que nosotros, o las expectativas, no las llenó que teníamos. Pero Cristo como modelo sí llena, ¿verdad? Las características divinas, el orden divino que Dios eligió para llevarnos a una realidad en Él, en Dios. Otro, Hechos 23-25, hermano Ever, porque estabas ahí en Hechos 23-25, usa la palabra manera. Tipo es una manera, una forma, un 23. estilo. Ajá. Dice, y escribió una carta en estos términos. Ujú. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Ajá, bajo esos términos, en estos términos, de esta manera, igual de esta forma. Vamos a verlo más claro. En Primera a los Corintios es la última palabra. Primera a los Corintios 16. Alguien ayuda. Primera a los Corintios 16. Estamos hablando de la palabra tipo y cómo Dios en toda la Biblia, en los 5 primeros libros de la Biblia, usa todos los tipos, todos los términos, las maneras, las formas, las marcas. Es decir, lo único que Dios habla es Cristo, ¿verdad? Y les decía yo, la ley lo que quiere hacer es llevarnos, guiarnos a Cristo. No nos transforma, sino nos lleva a Cristo. ¿Sí? ¿Alguien? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Un término, un ejemplo, dice, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces Dios usaba cada situación, en este caso, más adelante vamos a ver que usaba personas o tipos personales para que nosotros pudiéramos ver, o en el caso de ellos, a Cristo, y también nosotros los que ahora leemos la Biblia. Pero fíjese que los israelitas, dice Pablo en Corintios, que todavía cuando leen el Antiguo Testamento hay un velo sobre ellos, que no pueden ver. ¿Qué no pueden ver? A Cristo, no pueden entender la Escritura, no ven a Cristo, ¿verdad? Entonces, en el sentido bíblico de la palabra de Dios se da el nombre, obviamente bíblico de la palabra, el nombre tipo a todo personaje, institución, ritual, acontecimiento histórico del Antiguo Testamento, que unido a su significado representa alguna otra realidad del Nuevo Testamento. Entonces hay un rito de pronto que nos enseña que Cristo, ¿verdad? Venía, ¿sí? La circuncisión, quitar el prepucio una parte o el sobrante de la carne del varón. Es lo que Cristo vino a hacer. Él es nuestra circuncisión. Cuando Él entró en nuestro corazón, quitó el exceso de carne en nosotros, ¿verdad? Y quitó esa parte de carne y nos hizo una nueva creación, nos hizo espirituales. Todo el sistema ceremonial y de leyes civiles dadas por Dios a Israel está lleno de todos esos tipos, hermanos. Hebreos 9 nos habla del cumplimiento, por ejemplo, de todos esos tipos, ¿sí? Por ejemplo, los animales ofrecidos de los que mencionaba en el altar representan a Cristo sacrificándose a favor nuestro, ¿verdad? En el Calvario, en la cruz, para salvar a todos, como dice San Juan 3:16. Los muebles, los utensilios del tabernáculo y del templo, todo representa a Cristo, juntamente incluso con los ritos inherentes que tenían que llevar, ¿verdad? Que tenían que llevarse y desarrollarse en algún mueble, prefiguran o anuncian al Señor y su obra redentora. De eso habla Hebreos 9, que no lo vamos a leer,
Añadía a continuación un hermano de Han en una de sus pláticas cristianas, ¿verdad? En la epístola de Hebreos 10:20. Lo anoté como estaba aquí. Aprendemos, dice él, que es lo que hemos compartido hace un momentito, que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era también un tipo del cuerpo de Cristo. Se rasgó el velo, dice, ¿verdad? Justamente en el momento de morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y bueno, eso está en Mateo 27:51. Entonces el velo, por medio de la muerte de Cristo, fue abierto un camino nuevo, así como el velo se rompió, ¿verdad? Su cuerpo se derramó, se murió por nosotros, fue entregado. Fue abierto un camino nuevo, el mismo es el camino, y fue abierto un camino vivo para penetrar todos los creyentes en la presencia de Dios. Es decir, todos estamos en la presencia de Dios ahora, vivimos en su presencia. El Antiguo Testamento solo es usa todos los tipos, ¿verdad? De Cristo. Dios mismo explica la unidad, la analogía de su revelación progresiva, ¿verdad? Es que Él no nos podía decir de Cristo de tal cual porque tenía que ser revelado de forma progresiva. Así es la revelación, hermanos, porque no lo íbamos a entender, ¿verdad? Nicodemo no lo entendió y era el que sabía, uno de los que sabía mucho la Escritura. Y cuando Jesucristo, él fue a consultar a Jesús, él le dijo, si no naces de nuevo, él no pudo entenderlo. Entonces, tiene que ser progresiva la revelación. Si no, no entendemos y caemos en asuntos de desarrollo de rituales que ya no tenemos que hacer, porque Cristo ya es una realidad, ¿verdad? Y entonces, en vez de recibir la realidad de Cristo en nuestra vida, su presencia, sus promesas como una herencia, lo que hacemos es seguir esperando y nos pasa. Entonces, yo deseo con todo mi corazón que pudiéramos todos vivir en esa realidad de Cristo en el tiempo presente, ¿verdad? Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová le será por mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, allí, perdón, otro poquito allá. Entonces Dios va siempre derramando de su palabra, de su escritura a nosotros, poco a poco, de manera progresiva, hasta que lleguemos a entender qué es lo que es Cristo para nosotros. Ya no entendemos a Cristo de la misma manera que lo entendimos hace 15 años, de los que tienen tiempo de cristianos, porque Dios se lo está revelando a usted y son verdades que se revelan y que de repente todo el mundo o muchos quizá ya las sabían y yo no, y de repente se me revela que Cristo vive dentro de mí y entonces es otra realidad, ¿sí? Jesucristo mismo dijo cuando habló de las escrituras hebreas, Jesús, cuando habló en San Juan 5:39, no se refirió al Nuevo Testamento. Jesús en San Juan 5:39 se refirió a los 5 primeros libros de la Biblia. Él dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas, ellas dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. A vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él mismo lo dijo, pero no está hablando del Nuevo Testamento porque está hablando ahí apenas. Significa entonces, hermanos, que el asunto de un tipo era el enseñarnos, Dios, anunciarnos que Cristo venía y bueno, Cristo vino y se hizo una realidad y ahora hay que caminar en él. Es muy sencilla el asunto de esta noche, ¿verdad? Hasta aquí llevamos poco tiempo, pero podemos terminar ya. Les quiero hacer una pregunta. Perdón. ¿Alguien tiene más bien una pregunta o alguien quiere participar, exponer algo en su corazón, algo que haya entendido, que Dios le haya mostrado ahorita, algo que no entiende, no sé? Puede levantar la mano, puede decirlo, por favor.
¿no? ¿Les da pena? ¿Pena santa? Ese es todo mi bosquejo. ¿No? ¿Les pregunto yo? ¿Sí? A ver, déjenme ver si... Algo. ¿A quién, perdón? Yo, Ale, Ah, antes de que me pregunten. ajá. Sí. Um, a mí se me hizo muy, muy bonito. Ay, Ajá. ¿sí me escucho? Sí. Sí. Algo que dijo que hablaba, ¿cómo lo noté? Vivimos en la realidad de Dios. Eso Ajá. para mí, a mí me gustó mucho, incluso en mis apuntes lo remarqué, porque Ajá. a veces pasan muchas situaciones que nos descolocan como de todo y nos Ajá. hacen dudar de las decisiones, de lo que estamos viviendo o incluso de quiénes somos. Sí. Y entonces cuando leo vivimos en la realidad de Dios, Sí. pues para mí es algo muy, muy bonito que me hace volver a ese camino, a esclarecer todas las cosas o dudas que a veces surgen en nuestro día a día. Muy bien, hermana. Muy bien. Creo que es muy importante. Hay palabras que creo que eso es algo que Dios solamente puede revelarnos, ¿verdad? De repente nos encontramos en un callejón sin salida o en un momento difícil o sencillamente ¿no le pasa que hay veces que todo está bien, pero que usted se siente como que algo le falta o está triste o a lo mejor porque está nublado o algo pasó, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que al entender, como dice Ale, ¿verdad? La realidad de Cristo, que estamos en una realidad, en su realidad, en la realidad de Cristo, el asunto cambia, el ambiente cambia porque la realidad habita en lo interno, ¿verdad? Y la mayoría de situaciones que nos sucede es en lo externo, pero nosotros tenemos un Cristo real que vive dentro de nosotros y que nos ayuda a- en todas las áreas, ¿verdad? Mentales, psicológicas, espirituales. Entonces, qué bueno, hermana, que nos comentas eso. Es muy importante. Yo les decía, la información es buena, pero la información nunca nos va a cambiar, al menos que esa información se revele a nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces comienza a transformar y a producir una vida o la vida de Cristo entre nosotros. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Rodolfo, ¿Quién? Rodolfo. Sí, adelante, hermano. Bueno, no sé si más adelante en otra lección, nos vas a explicar o vas a exponer los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, porque empezaste diciendo que Adán es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y yo Ajá, pensé que ibas a seguir como con Gedeón o Sansón ajá. o David, que son tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, Sí, pero no sé si esta fue una introducción y después se va a trabajar lo que pensé que hoy se iba a estudiar. sí. Lo que sigue son los tipos personales, tipos de Cristo personales, y el primero va a ser Adán, y lo vamos a, como a que, lo vamos a estudiar, vamos a usar esa palabra, aunque esperamos que Dios nos revele las formas en las que Dios nos tuvo que anunciar que Cristo venía. Acuérdense que la Biblia, adelantando, llamó a Adán el primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, el cual es Cristo, ¿sí? Entonces es un tipo, Adán, y otros más personajes, muchos en la palabra de Dios. Pero bueno, ahorita sí quise como que, a lo mejor fue mucha la información, pero quise compartir acerca del término tipo
y sus derivados para nosotros poder, de una forma quizás un poco más amplia, a lo mejor ustedes ya lo conocían, ya lo sabían, el asunto de lo que significa y lo que es, ¿verdad? Para no encontrar, eh, pues, no equivocarnos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no se equivoca, pero a veces nosotros podemos equivocarnos. Yo me puedo equivocar, yo me equivoco muchas veces. Entonces, sí, hermano, esta fue la introducción, por decirlo así, de los tipos de personajes. Para la siguiente vamos a ver los que nos alcance. Yo espero si nos alcanza Adán, sí. Y lo que sigue después es, por ejemplo, Adán y Eva, ¿verdad? Cristo y su esposa, y así más tipos en la palabra de Dios. Gracias, hermano, por tu comentario. Y si estamos ahí en la siguiente clase o lección, ¿está bien? ¿Alguien más, hermano? Yo, bueno, soy Sí, Manuel, pero es de Nancy. sí. Y deje pongo la cámara. Ajá. Ahí estamos. Hola a todos. Bueno, pues a mí me gustó mucho el ejemplo que puso de tipo y antitipo con el molde, Ajá. ¿no? Porque se me hace algo súper práctico. Bueno, yo creo que todos conocemos lo que es un molde. Y vamos a aprender, yo creo, en este curso, a identificar los moldes, que se puede decir, de lo que las representaciones de Jesús o Cristo en el Antiguo Testamento. Y pues al usted explicar que el molde es el tipo y el antitipo es el flan, el postre, ya el pan hecho, pues sí, se me hizo como que muy claro para entender que Jesús Cristo es la sustancia de Dios, es Dios hecho pan, Ujú. que lo podemos probar, lo podemos comer, lo podemos sentir, lo podemos saborear. Y pues prácticamente a eso estamos llamados, a ver a Jesús en todas partes, a ver a Cristo en todo momento Ujú. y poderlo expresar de esa misma manera. Entonces yo creo que esta es una excelente herramienta para el tiempo que viene, porque la tierra está hambrienta de Cristo. ¿Y quién es más que nosotros para poder presentarles ese pan, ese antitipo, con la multiforme gracia de Dios que cada quien vamos a tener y desarrollar y poder tener un mayor entendimiento de Él? Y ya, Excelente, hermano. Muchas gracias. ¿qué pasa? Muchas gracias. Y qué bueno que yo pensaba en todos esos, lo que dices tú, en todas esas formas, maneras en las que, como dice sí, Hebreos capítulo 1, que Dios nos habló en el tiempo antiguo de muchas maneras, ¿verdad? Y ahora nos habla de Jesucristo o por medio de su Hijo. Y dice el original, nos habla Hijo. El idioma del Padre es Hijo. Y entonces, a veces lo que compartías ahorita con nosotros, de lo que comprendiste, lo que Dios te muestra, lo que te gustó, es que a veces nos conformamos con el molde y tenemos nosotros aquí un mueblecito lleno de toppers vacíos, ¿verdad? Y bueno, qué bueno. Y tenemos hasta los toppers más caros que usted pueda conocer, porque los de Alpura, por ejemplo. Pero yo digo, bueno, ¿para qué tenemos tantos toppers? Pero me da mucha alegría cuando en las mañanas voy al trabajo y hay comida y lo lleno, ¿verdad? O sea, la sustancia es lo que finalmente nosotros podemos disfrutar y Cristo, como dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, algo que no se veía, pero que ahora se ha convertido en una realidad en nuestra vida y que a veces, como los judíos, no lo podemos ver, ¿verdad? Dice, el velo sigue en ellos, como Moisés cuando bajó de aquel monte y se puso un velo porque el rostro le brillaba.
Y ellos dijeron, no podemos resistir ese brillo, esa presencia de Dios. Él tuvo que ponerse un velo, y explica Pablo. Y dice, pero así como ellos no pudieron ver el rostro de Moisés, sino a través del velo. Dice, ese mismo velo, ¿verdad? Es quitado. Dice, ese velo permanece en los judíos. Hablo de la gente que no le ha sido revelada a Cristo. Dice, hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ese velo, dice ahí, es quitado en Cristo y por Cristo. Así que a veces nos consideramos cristianos y lo somos, pero más bien somos hijos de Dios y necesitamos que ese velo se nos quite, eso que nos impide ver la gloria de Dios. Y en los versículos anteriores dice ahí que, y en los posteriores habla de Corintios, del pasaje que le estoy leyendo, de que nosotros somos transformados como en un espejo, ¿verdad? Viendo la gloria del Señor, o de gloria en gloria, como dice otra escritura. Así que la única forma de ser transformados es verlo a Él en la escritura y tenerlo y verlo en nuestro corazón, que vive por la fe. ¿Verdad? Y bueno, pues disfrutando la sustancia de lo que Él es realmente ahora, lo que somos en Él. ¿Sí? ¿Alguien más, aparte de nuestro hermano Manuel? Muchas gracias, hermano. Sí. Qué bueno que prendiste tu cámara. ¿Alguien más antes de terminar? Ya tenemos poquitos minutos, ¿no? ¿Seguros? Sí, por favor, adelante. Yo nada más ahorita lo que estaban diciendo, ya como ahorita al final, Ah. de lo del molde y eso, yo creo que a veces pensamos que no somos moldeables. O sea, tenemos como creencias, pensamientos, costumbres, hábitos, y decimos, pues así soy y ya, ¿no? Pero Cristo nos hace moldeables, o sea que nuestro molde no encaja con el de Cristo, pero cuando nosotros lo recibimos, lo entendemos, y como usted dijo, cuando se corre ese velo, nosotros entendemos quién es Cristo en nosotros, que nos habita, y entonces nosotros decidimos adentrarnos a ese molde, y entonces es donde Dios empieza como ese proceso, ¿no? Para formarnos al molde de Él, que es Jesucristo, y entonces es como podemos ser uno. Es lo que yo entendí. Ok, está excelente, hermana, está excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios todos. Ya nada más nos falta Alejandra, Uri y Gwen, si quieren comentar. Sandy creo está por ahí. Bueno, compartió ver algo, leyó, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? ¿No se animan? Todo cambia, hermanos, cuando Cristo es una realidad en nuestra vida, incluso nuestras oraciones. Sí, nuestras oraciones las oramos desde la posición y desde la realidad que Cristo nos dio. ¿Verdad? Cuando ellos estaban afanados en Mateo capítulo 6, Jesús les dijo, ¿por qué se afanan por la comida, por el vestido, por el calzado? No se afanen. Vuestro Padre, dijo, Él conoce de qué tienen necesidad. Y a veces nuestras oraciones son, Señor, ayúdame, dame. Y está bien, no pasa nada. Dios no se molesta que usted le pida, pero dame, Señor. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentado y hemos dicho, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das? Oramos desde una realidad en Cristo. Gracias porque el trabajo que ya me diste. Gracias por la salud que ya me diste, ¿verdad? Y bueno, el cuerpo puede estar enfermo y esa es una realidad física, ¿verdad? Pero en Cristo nuestra realidad es que somos sanos, ¿verdad? La Biblia usa un pasaje en Isaías 53 para decir que por su llaga nosotros fuimos sanados y está en un tiempo pasado o en el tiempo en el que Jesucristo murió, fue crucificado, le clavaron una lanza y el Padre está diciendo, fuimos sanados, esa es una realidad, que somos sanos, ¿sí? Entonces, cada vez que usted ore desde, desde esa realidad, ¿verdad? Desde una posición de completo. Usted ya está completo en Cristo. Usted ya está lleno y la medida no la pudo llenar usted ni yo. Nunca la vamos a poder llenar. La medida la llenó Cristo. Y ahora Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida, en griego metrón,
de la estatura, madurez, la edad en la que uno madura y puede hacer muchas cosas. Incluso podemos decir, puedo hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Porque ya maduré, ¿sí? Entonces, esperamos a los 18 años y seguimos inmaduros, ¿verdad? Pero queremos tener 18 para hacer lo que querramos. Bueno, cuando llegamos en esa fe todos, en la unidad de la fe, como dice Efesios 4:13, el metrón, la unidad, perdón, la medida, metrón, y luego dice de la estatura, significa madurez, la edad en la que podemos hacer lo que sea en el nombre de Jesús, pero no hablo de nuestras vidas, hablo lo que sea de Él, lo que no podíamos hacer antes, no podíamos no pecar. Ahora podemos vivir sin no pecar. ¿Está de acuerdo o no? Sí, ok. Ya no me quiero seguir para terminar. ¿Está bien? ¿Seguros que nadie quiere decir nada? Ok. Hola, Hola. nada más comentar algo. Cuando se hablaba acerca del tiempo que tenemos conociendo a Dios y que la revelación de Dios cambia nuestra manera de pensar o nuestra manera de ver las cosas. El tener a Cristo revelado en nosotros, nos hace vivir de una manera diferente. Y yo recordaba la manera en que fuimos enseñados, ¿no? A veces se tomaba el ejemplo del Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, empieza a decir, y dice, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Y entonces se tomaba ese versículo para decir que, pues, era pecado ir a ciertos lugares, sentarte en ciertos lugares, estar en ciertos lugares, ¿no? Y desde esa perspectiva de no ver a Cristo en todo, vivíamos condenados y vivíamos pecando a cada rato, ¿no? Porque entonces teníamos la idea de que pues Cristo está allá en la iglesia, mientras estoy en la iglesia, mientras estoy de rodillas orando, mientras estoy encerrado en mi casa, en mi burbuja, pero cuando salgo al mundo, cuando salgo a la realidad, no puedo ver a Cristo. Entonces, era una vida muy difícil y muy triste. Pero cuando venimos y entendemos, Cristo es revelado en nosotros y entendemos que Él vive en nosotros. Recuerdo que un hermano decía, ya me pidieron la casa donde estoy viviendo, y pues ya le dije a Dios que me ayude a encontrar un lugar, porque si no, a Él y a mí nos van a sacar de la casa, ¿no? Entonces, entender ese punto de que donde yo voy, Él va conmigo. Donde yo estoy, Él está conmigo. Entonces, yo no me tengo que esconder de los hermanos. Yo no tengo que esconderme de que me vean hacer algo bueno o malo, porque Él está conmigo en todo momento y en todo lugar. Entonces, no es que yo me vaya a sentar a un lugar de pecadores, es que cuando yo voy a sentarme a ese lugar, Cristo está conmigo. Y entonces el ambiente cambia, y entonces la forma de ver las cosas cambia, y entonces puedo estar en medio del peor lugar del mundo y yo ser la luz en medio de esa situación. Pero eso es solamente cuando Cristo es revelado a nosotros, cuando lo encontramos y cuando lo vivimos. Nada más, ya. Ok, eso me da mucho alivio porque entonces el día que nos desalojaron también Cristo se vino con nosotros, ¿no? No. O sea, sí está con nosotros, pero Cristo está donde Él quiere estar y donde le reciban y donde le crean, ¿no? Así que, bueno, pues es todo, hermanos. Si alguien quería hacer, voy a hacer mejor una prueba porque quería hacer una dinámica, pero la verdad no hice la prueba, así que la voy a hacer primero para que me salga ahí compartiendo mi pantalla. Y vamos a orar para despedirnos. La siguiente hacemos esa dinámica y oramos. ¿Está bien? Vamos a pedirle a la hermana Gwendolyn, está por ahí, ¿verdad? Que dé gracias a Dios por la reunión. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, por favor, hermana. No se escucha. ¿Está apagado el micrófono o algo así? Ah, listo. ¿Ya me escuchan? Sí.
Ok, soy un poco breve, ¿está bien? Está bien. Ok, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por los que nos conectamos y los que aún no faltan, Señor. Te pido que les redarguya su corazón para que podamos aprender. Pastores, para enseñarnos, te pido que nos guardes a todos los que estamos aquí y a todos los de la congregación. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ay, perdón, es que me puse muy nerviosa. Está bien, hermanos. Gracias, hermana Gwendolyn. Gracias a todos. Los amamos. Y gracias por su tiempo. Nos vemos el domingo, primero Dios.